Bendito el Rey que viene en nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel día se acercaron unos fariseos a decir a Jesús: sal y marcha de aquí, porque Herodes quiere matarte. Jesús les dijo: vayan y digan a ese zorro, mira, yo arrojo demonios y realizo curaciones hoy y mañana, y al tercer día mi obra quedará consumada. Pero es necesario que camine hoy y mañana y pasado, porque no cabe que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se te envían. Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como la gallina reúne a sus polluelos bajo las alas, y no han querido. Miren, su casa va a quedar abandonada. Les digo que no me verán hasta el día en que digan: bendito el que viene en nombre del Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, estamos en este jueves de la 30ª semana del tiempo ordinario. Estamos contemplando este pasaje del Evangelio, corresponde al capítulo 13 de San Lucas, luego del paréntesis que hemos tenido por la fiesta de los santos apóstoles Simón y Judas el día de ayer, y el día de martes por la celebración de la solemnidad del Señor de los Milagros. Y entonces hemos omitido escuchar en la misa diaria algunos versículos de este capítulo 13, que lo que muestran es la dureza de corazón del pueblo de la primera alianza, y el Señor los exhorta a entrar por la puerta estrecha. La puerta estrecha es el corazón abierto del Señor, es decir, amar como el Señor nos ama y perdonar como el Señor nos perdona. Pero nosotros en la vida presente muchas veces nos preocupamos de muchas cosas y estamos atareados con muchas tareas y actividades, y no nos damos cuenta que en la vida de relación, en este tiempo presente, tenemos que amarnos, perdonarnos y servirnos mutuamente. Pablo, de otro lado, está en la carta a los Hebreos. Hemos leído un fragmento, escuchado un fragmento del capítulo 8. Pero antes de ir a las lecturas de hoy, quisiera que nos demos cuenta que nosotros tenemos que aprender a identificar los signos de los tiempos. Es decir, qué ocurre en nuestro día a día, qué ocurre en el mundo, qué ocurre en nuestra vida personal y familiar. Y lo cierto es que lo único importante que ocurre es que el Señor viene a buscarnos y nosotros lo podemos acoger o nosotros lo podemos rechazar. A veces sin plena conciencia. Y entonces con eso en mente vamos a las lecturas, empezando por el Evangelio de hoy. Tiene dos partes. En la primera parte se nos presenta esos dichos de esos fariseos que le dicen a Jesús que salga de Galilea porque Herodes lo quiere matar. Eso no queda constancia plena
de que esa era la voluntad de Herodes, pero lo cierto es que esos fariseos, y tal vez el mismo Herodes también, no querían al Señor en Galilea. Y puede ocurrir también en nosotros, a pesar de, como los fariseos, que venimos a misa, que somos, entre comillas, cumplidores de prácticas externas, puede ocurrir que nosotros no queremos que el Señor reine en nuestra vida. ¿Y cómo me doy cuenta? Cuando lo quiero echar, es decir, cuando no escucho su palabra que me cura, me sana, y cuando no quiero hacer su voluntad. Y eso es muy común en las criaturas humanas, y nosotros tenemos que darnos cuenta en qué estadio tenemos nuestra conciencia y la decisión firme de que el Señor está sobre todo. Hemos tenido, para los que han estado hace algunos minutos, un hecho aquí en el templo parroquial. Y claro, siempre puede sobresaltar, pero nosotros tenemos que saber si estamos en el Señor, no tenemos que temer nada. Pero muchas veces nos sobresaltamos, porque podemos creer equivocadamente que lo que nosotros hacemos es más importante que lo que el Señor hace. Y eso le estaba pasando al pueblo de la primera alianza. ¿Y por qué ocurre eso? Porque creo todos nosotros hemos aprendido a hacer algo. Ustedes saben hacer algo o no saben hacer nada. Algo sabrán, cocinarán en su trabajo, algo saben, ¿no? Algo sabemos. Y resulta que cuando uno cree que sabe, entonces los seres humanos podemos creer equivocadamente que con lo que nosotros hacemos ya tenemos los problemas resueltos. Y cuando uno cree que eso es así, sin darse cuenta, se va alejando del Señor, porque cree que más importante es lo que uno hace o lo que hacen otras criaturas humanas que lo que el Señor viene a hacer por nosotros. Y eso no es infrecuente. Cuando eso ocurre, las personas pueden estar más o menos, diríamos, creyendo en su presunción de que tienen las cosas controladas, pero va a llegar un momento en que se van a dar cuenta que no controlan nada. Y en ese momento lo más probable es que busquen a criaturas humanas y no vayan al Señor. Y a veces es tal la confusión que el Señor está entre nosotros y no nos damos cuenta. Y eso le estaba pasando a esos fariseos. Habían aprendido una serie de cosas, de prácticas cultuales, pero con eso ellos creían que ya sabían todo. Y cuando tienen al Señor frente a sí, no lo reconocen, no lo escuchan, y ahora le dicen que Herodes lo quiere matar, que salga de Galilea. Si ustedes recuerdan, no lo hemos leído en la versión de San Lucas, pero sí en Marcos y también en Mateo. Jesús llega en algún momento a un territorio pagano, la tierra de los Gerasenos. Hay un hombre poseído por un espíritu inmundo que nadie lo podía sujetar ni detener, y entonces ese hombre poseído por esa legión es liberado por el Señor, pero cuando se enteran los dueños de los cerdos que son arrojados al mar, le piden al Señor que se vaya de esa comarca. Tenemos que preguntarnos si nosotros también, con nuestra indiferencia, con nuestros afanes, no dejamos que el Señor entre en cada una de nuestras actividades, en todo nuestro ser. Y eso no es algo infrecuente, repito. De otro lado, luego de esas, entre comillas, recomendaciones de los fariseos que le dicen al Señor que se vaya de Galilea, el Señor da esas palabras misteriosas
en relación a su misión, Él se dirige a Jerusalén. Nadie va a impedir ni podrá impedir, porque es Dios que realice su misión de obediencia hasta la muerte en cruz. Y entonces Él va decidido a Jerusalén y hace referencia a que un profeta tiene que morir en Jerusalén. Porque efectivamente los profetas eran enviados al pueblo, pero las autoridades del pueblo estaban concentradas en Jerusalén, luego del reinado de David, que estableció como capital de su reino a Jerusalén. Pero en Jerusalén muchas veces se apartaban del Señor y cuando recibían las amonestaciones mataban a los profetas. Y Jesús dirá: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Y entonces tenemos que preguntarnos, ¿qué significa esa Jerusalén que mata a los profetas? ¿Saben ustedes? Claro, no es solamente la Jerusalén terrena, es nuestra conciencia deformada cuando no dejamos que el Señor nos purifique en nuestras intenciones, en nuestros deseos con su palabra viva, que es eficaz. Y cuando uno no lo quiere escuchar, uno quiere vivir una fe a su manera. Y esa manera hace que matemos a los profetas, porque todos nosotros desde el bautismo, el hombre nuevo, es sacerdote, profeta y rey. Y nosotros atentamos con esa vida santa que el Señor nos ha dado en el bautismo. Eso es el pecado. Y entonces las criaturas humanas nos alejamos de Dios por el pecado. Por el pecado rechazamos al Señor de la gloria. Y San Pablo, ahora en la carta a los Romanos, capítulo 8, nos dice: nosotros nos apartamos del Señor, pero el Señor no se aparta de nosotros, porque Él quiere salvarnos, pero nosotros sí no podemos apartar de Él y rechazarlo. Por eso es que tenemos que escucharlo, porque su palabra es viva y eficaz. Pidamos pues al Señor que nos purifique a cada uno de nosotros de todas nuestras intenciones y deseos que no son conforme a la voluntad de Dios, para que podamos, como el Señor quiere, que seamos santos y irreprochables ante Dios en el amor. Que el Señor así nos lo conceda, y pedimos de manera especial por todos nuestros hermanos que sufren en el cuerpo y en el espíritu, incluido nuestro hermano Hernán, que no sé si es que es el verdadero nombre que me dio, porque no está ni a plena conciencia y ya se retiró, pero sé el nombre que tuviera, para que el Señor le dé vida y vida en abundancia. Fe viva, firme esperanza y ardiente caridad, como estamos pidiendo, mejor como el Señor está pidiendo para nosotros en la oración colecta, como ustedes se habrán dado cuenta perfectamente o no se han dado cuenta. Es lo que el Señor está pidiendo esta semana para nosotros. Que así sea.